Bueno, estamos con Katia de Oro. Katia es subdirectora técnica del área de familias en ICBF. Y con Katia vamos a conversar sobre un programa que para nosotros es muy importante, se llama Mi Familia. Es un programa de los que consideramos es una de las mejores prácticas en términos de inclusión con todas las poblaciones y con el acompañamiento a las familias en su entorno. Entonces vamos a hablar con Katia. Katia, bienvenida. Las personas participantes del curso te van a escuchar y vamos a conocer un poquito de lo que es Mi Familia. Sé que el tiempo es corto, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces, Katia, por favor, preséntate y por favor, preséntanos un poco a Mi Familia. ¿De qué se trata este programa? Bueno, Astrid, muchas gracias y bueno, un saludo especial para todas las personas que están tomando el curso. Como mencionaba Astrid, bueno, estamos en esta dirección de familias y comunidades. Uno de los programas que lideramos e implementamos se llama el programa Mi Familia. Es un programa de acompañamiento familiar psicosocial que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las familias frente al cumplimiento de su rol como corresponsables en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El programa, digamos que está en implementación desde la vigencia 2020, fue diseñado en la vigencia 2019. Bueno, es un programa que está pensado para desarrollarse a través de visitas domiciliarias, básicamente de un profesional psicosocial, que puede ser un psicólogo, un trabajador social y en algunos casos un sociólogo, y a través de visitas domiciliarias realiza este proceso de acompañamiento con las familias y también tiene contemplado unos espacios grupales, unos encuentros donde las familias pueden conversar y compartir con otras familias beneficiarias de la modalidad. En cuanto al enfoque inclusivo, cuando vamos que el programa Mi Familia recoge los aprendizajes de un programa que quizás algunos de ustedes conocieron, que fue las unidades de apoyo y acompañamiento a las familias, UNAFA, que era un programa también de acompañamiento familiar psicosocial especializado, atendía de manera exclusiva a familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y bueno, el área tenía también otros programas donde se atendían a familias urbanas, otros programas donde se atendían a familias rurales y como que se diseñaba un programa en respuesta a las características de las poblaciones. El programa Mi Familia le apostó a tener un enfoque inclusivo muy marcado, digamos, desde la lógica del enfoque inclusivo en discapacidad, teniendo en cuenta también pues la política de inclusión y de garantía de derechos a la población con discapacidad, donde teníamos unos compromisos puntuales de atención a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces le apostamos al programa, a un programa inclusivo, teniendo en cuenta, digamos, o sin desconocer que era necesario que el programa pudiera tener unos ajustes razonables para que pudiera atender con pertinencia a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Cómo es el proceso de atención en términos de inclusión? Es decir, ustedes tienen un talento humano que va, llega y visita a las familias y un grupo de niños. Los niños y niñas que les llegan, pues ya nos comentaba, son heterogéneos, son de diferentes sectores, de diferentes ámbitos y también hay niños con discapacidad. ¿Cómo logran ustedes hacer ese clic y de tener esos programas separados y decir, no, vamos a generar un solo programa que incluya a todos y a todas, pero que no desconozca esas características diferenciales? Para lograr eso en términos de gestión en el ICBF, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cuáles fueron como esas claves para que llegaran a esa conclusión? Bueno, Astrid, ahí sucedieron muchas cosas, pero creo que también el enfoque inclusivo, hacer programas inclusivos, es deseable desde el punto de vista de la garantía, de la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, pues por ser el ICBF, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pero también tiene muchas ventajas en términos administrativos, de gestión y logísticos. Eh, digamos, en lugar de tener un contrato, voy a ponerlo en términos muy simples, en una misma región, un contrato para atender a familias que tienen niños con discapacidad, un contrato para atender
a familias en condición de pobreza, se pueden también lograr muchas eficiencias del orden administrativo cuando se manejan programas inclusivos. Digamos, eso sin desconocer, como en general es necesario que este tipo de programas puedan responder a las características de cada una de las familias que están siendo atendidas, pero de manera muy particular para las familias que tienen niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En este sentido, también retomamos los principales aprendizajes de la modalidad UNAFA, que ya había identificado que para las familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad era muy importante abordar el tema del cuidado al cuidador, de la participación de los niños con discapacidad al interior de sus familias, pero también la participación de las familias en espacios comunitarios, en espacios del barrio, en espacios institucionales. Entonces se retomaron esos aprendizajes de la modalidad UNAFA y se incluyeron como esos énfasis temáticos cuando se trabaja con familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pero también estas familias pues abordan los temas que ven el resto de familias, como temas de regulación emocional, tema de distribución de los roles de cuidado al interior de la familia, de resolución de conflictos, digamos que temas que hacen parte y que facilitan o fortalecen la dinámica familiar y que no son temas exclusivos o que apliquen solamente a familias con integrantes con ciertas características, sino que son temas de interés para todas las familias, pero adicional a eso, se tenía en cuenta que para las familias con personas con discapacidad habían unos temas, por ejemplo, el tema del cuidado, que es un tema que está presente en todas las familias, pero donde probablemente a esas familias que tenían personas con discapacidad tocaba tener un énfasis especial porque sabemos, digamos, que estas familias pueden enfrentar una mayor sobrecarga de cuidado. Entonces, tratar de hacer un balance entre digamos, los ajustes razonables, los elementos particulares que tiene la modalidad para poder atender a las familias con personas con discapacidad. Y bueno, los encuentros grupales son ese espacio donde las familias que no tienen integrantes con discapacidad se encuentran con las familias que tienen personas con discapacidad y empezamos a conversar sobre la inclusión, sobre la eliminación de barreras que no están solamente al interior de las familias, sino que probablemente también estén en los espacios comunitarios, en los entornos del barrio. Entonces es importante también abordar esos temas de inclusión y de eliminación de las barreras, no solamente con las familias que tienen integrantes con discapacidad, sino con toda la comunidad. Y teniendo en cuenta también que la discapacidad es algo que puede aparecer en cualquier momento de la vida familiar. Entonces, y que todos nosotros en la escuela, en el trabajo, en el espacio público, interactuamos con personas con discapacidad. Entonces es importante que todas las familias puedan empezar y todas las personas puedan empezar a reconocer la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad y a trabajar en la eliminación de barreras desde su vida cotidiana. Ay, excelente, Katia. En realidad, mi familia tiene muchas cualidades que no vamos a alcanzar a describir todas hoy, pero me llama mucho la atención esa lógica territorial que le han dado, es decir, que el territorio es el que integra como la tarea, ¿no? Puede haber niños de una condición, puede haber de otra, puede haber, lo que hay es familias, y esa diversidad de familias es la que trabaja junta en un territorio y con la que se hacen encuentros grupales, ¿no? Yo quería hacerte otra pregunta y es en relación a los profesionales, ¿no? ¿Qué pasó con los profesionales cuando vieron toda esa diversidad y cuando vieron que la gestión era con niños con y sin discapacidad y que podían encontrarse era lo que llegaran en el territorio? ¿Qué pasó con ellos? Y si recuerdas también alguna hito importante en el que le puedas contar también a los participantes del curso. Bueno, dejemos esa para después. Vamos primero con la de los profesionales. Bueno, Astrid, siempre es un reto porque pues cada familia tiene unos desafíos, una historia, unas características. En el caso específico de las familias que tienen personas con discapacidad, la modalidad es un esfuerzo de generar un material metodológico específico, digamos, además del material general que se utiliza con todas las familias.
Con el apoyo de UNICEF, el ICBF generó un material específico para el abordaje de los temas de discapacidad en la modalidad. Sabemos que no todos los profesionales quizás cuentan con las competencias o han estado familiarizados con la atención a población con discapacidad, porque generalmente pues venimos de una tradición donde los programas para atender a la población con discapacidad son exclusivos. Entonces, estos profesionales, muchos de ellos quizás no se sentían como con mucha experticia para trabajar con familias con niños con discapacidad. Entonces, pues en ese sentido, la modalidad puso a disposición de los profesionales este material que, pues como ya les había dicho, fue construido con el apoyo de UNICEF. Entonces, pues tenemos como ese material y también pues una asistencia técnica permanente. El ICBF también cuenta con algo que denominamos internamente el modelo de enfoque diferencial de derechos, y el modelo de enfoque diferencial de derechos tiene una categoría específica de discapacidad. Entonces, en desarrollo de ese modelo también hay capacitaciones constantes a los profesionales que trabajan con estas familias. Entonces, yo creo que ahí la clave ha sido como la disposición de un material específico y también la asistencia técnica permanente para sí, para que los profesionales vayan fortaleciendo sus capacidades. El programa también, ahorita que me preguntas como sobre un hito específico, en el micrositio del ICBF tenemos una publicación, unos estudios de caso, unas familias que recibieron acompañamiento familiar psicosocial en la vigencia 2020. Tenemos ahí uno de los casos que tenemos referenciados o relatados es sobre un niño con discapacidad visual o la familia de un niño con discapacidad visual que se le realiza todo el acompañamiento durante la vigencia 2020, y esta familia tiene además una característica, digamos, diferencial adicional, y es que es una familia migrante. Entonces, se combinan ahí como las necesidades específicas de esta familia en tanto pues tienen un niño con discapacidad y pues su condición de migrante. Con este caso en específico es muy llamativo porque pues esta familia que es proveniente de Venezuela, este niño, pues que ya es casi un adolescente, tiene cerca de 10 años, en su país de origen, todos los servicios que él recibía eran especializados, como que iba a un colegio donde solamente iban niños con discapacidad visual, y para la familia fue un poco como complejo al principio que ellos pudieran participar en una modalidad que no atendiera exclusivamente a niños con discapacidad, sino que era una modalidad que estaba abierta y que les permitía también interactuar con familias que tenían niños de la misma edad de su hijo, que probablemente en muchas situaciones también cotidianas podían compartir saberes y experiencias, y no todo en la familia giraba alrededor de la discapacidad visual de su hijo, sino que también se enfrentan a los desafíos que puede enfrentar cualquier familia que no tiene un niño con discapacidad. Entonces, ese caso, digamos, es muy emblemático. Yo ahorita les comparto el link del micrositio donde pueden revisar el documento y específicamente la historia de esta familia, que además pues tenía todos los desafíos por las características de migración de la familia y pues por su niño con discapacidad, que pudo como vivir la transición de tener una atención en programas, en escuelas especializadas en su país de origen y pasar a Colombia, digamos, donde se pudo integrar al sistema educativo, donde pudo participar en estos programas de acompañamiento psicosocial en conjunto con otras familias y, digamos, lo que eso significa para una familia en términos de cómo perciben y cómo también identifican nuevas oportunidades para su hijo con discapacidad. Ay, Katia, muchas gracias y claro, vamos a estar atentas para compartir ese material con los participantes del curso que les va a resultar muy interesante el modelo de gestión de casos y la manera como los psicosociales abordan esas diferencias porque se pueden encontrar con todo tipo de familias y con todo tipo de desafíos, ¿no? Pero no ceden en el acompañamiento. Katia, una última pregunta y es un poco, ¿cuáles serían como ya te lo voy a preguntar como subdirectora técnica? ¿Cuáles fueron como las claves de gestión o las decisiones que tuvieron que tomar ustedes
para poder llegar a este programa con esas características incluyentes? ¿Cuáles dirías tú para los participantes que a lo mejor haya nuevos funcionarios públicos que están llegando? ¿Cuáles serían como esas claves para que tomen decisiones pensando en una gestión inclusiva en términos de discapacidad? Gracias, Katia. Yo creo que pues toca asumir el riesgo y escuchar ese llamado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que han reclamado el diseño de programas inclusivos. Creo que no es fácil porque digamos que, por ejemplo, en el caso específico del ICBF, que implementa sus servicios y su oferta a través de operadores, teníamos operadores muy especializados en atención a familias con discapacidad. Entonces sí estaban como algunas voces alertando como ese servicio o esa atención que le puede dar, digamos, un operador no especializado a una familia que tiene un integrante con discapacidad, si sí va a poder tener como la misma calidad en la prestación del servicio, la misma pertinencia. Entonces, pero como siempre también lo digo, esta era la oportunidad porque es un programa donde la mayoría de las actividades son visitas al domicilio, tiene unas actividades grupales, pero si no podíamos hacerlo con un programa de esas características donde, digamos, teníamos la oportunidad de llegar al domicilio de cada familia, pues era quizás con otro tipo de oferta que requiere mayores ajustes, porque este es básicamente el trabajo del profesional en el domicilio de la familia. Entonces, era una oportunidad, digamos que un programa que operativamente facilitaba un diseño inclusivo. Eh, y bueno, también reconocer que los operadores junto con las instituciones estamos aprendiendo a implementar programas inclusivos, entonces siempre hacer una gestión del conocimiento permanente, el material orientador de apoyo y la asistencia técnica permanente a los equipos para que todos también podamos irnos sintiendo con más confianza para enfrentarse o para proponer programas inclusivos, porque, y bueno, como acatando el llamado de la convención, que creo que si desde las voces de las personas con discapacidad y si desde las organizaciones de las personas con discapacidad están haciendo un llamado a programas inclusivos, creo que tenemos como instituciones que escuchar digamos, esa petición y no seguir insistiendo en programas especializados que pues eliminan o reducen esas posibilidades de encuentro y de interacción con las personas con discapacidad y con las familias de estas personas con discapacidad. Perfecto, Katia, muy, muy interesante. Yo quiero cerrar comentándoles que además mi familia de tener pues esta característica incluyente, pues también reconoce cómo las familias son como el núcleo donde podemos interactuar en entornos cada vez más enriquecedores para el desarrollo infantil. Los grupos de familias se empoderan y al mismo tiempo pueden trabajar juntos. Además, Katia nos ha dicho una cosa muy interesante y es que administrativamente puede ser más eficiente hacer ejercicios de programas incluyentes basados pues en ese diseño universal y además sin dejar de lado los ajustes razonables y la mirada sobre un enfoque diferencial que aplica para todas las familias. Katia, muchas gracias. Creo que por ahí estás. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por participar en este curso que también surge también de estas relaciones que hemos tenido con mi familia. Muchas gracias, Katia, por tu participación. Muchas gracias, Astrid, y bueno, que les saque mucho provecho al curso.